Muy buenas tardes, amados hermanos. Como siempre, bienvenido a un estudio más del libro de Éxodo. Hoy día corresponde estudiar el capítulo 26 de este hermoso libro. Así que usted, hermano, en casa, abra su Biblia en el capítulo 26 del libro de Éxodos. Recordemos que en la clase pasada o en el estudio pasado, a través de nuestro hermano Carlos, estuvimos viendo las ofrendas que se pedían para el tabernáculo. También veíamos los muebles o los elementos que iba a tener este tabernáculo. Y veíamos que Dios mandó a construir el arca del testimonio, la mesa del pan de la proposición, y veíamos el candelero de oro. Todo esto, hermano, es curioso lo que vamos a ver hoy día en lo que es el tabernáculo, porque todo esto está lleno de un tremendo simbolismo. Todo encierra figuras y todo es sombra. Todo esto, no, téngalo presente. Todo lo que vamos a ver y especialmente el Antiguo Testamento, es sombra de lo que va a venir en el Nuevo Testamento. Y veíamos que también es curioso ver cómo Dios empezó la obra no por el tabernáculo mismo propiamente tal, sino que empezó haciendo los elementos del interior. Aquí podemos ver que Dios comenzó con las cosas internas primero. Es lo mismo que Dios hace con el ser humano, con el hombre. Cuando el hombre viene a Cristo, empieza a obrar y a trabajar primeramente en el interior del ser humano, en el corazón del hombre, y luego empieza a perfeccionar la obra hacia afuera. También ocurrió esto aquí en el tabernáculo. Se da cuenta cómo es de maravilloso nuestro Dios. Entonces, lo que vamos a estudiar hoy día, lo que vamos a ver en este capítulo, es todo lo que significa, lo que simboliza y lo que representa el tabernáculo. También vamos a través de este estudio, a través de este capítulo, vamos a ir de a poquito, de a poco, a través de estos elementos, vamos a ir descubriendo a Jesucristo mismo. Vamos a ir viendo y nos vamos a sorprender todo el simbolismo y el significado que tienen estos elementos. ¿Ya? Entonces vamos a considerar 3 puntos importantes en este capítulo. Lo que vamos a ver hoy en día son 3 puntos importantes. Número 1, téngalo presente, hermano. Aquí vamos a encontrar una representación plena del sacrificio de Cristo en el Calvario. Aquí en el tabernáculo, especialmente, téngalo presente, en el altar de bronce. Segundo, a través de toda esta simbología vamos a ver que hay una revelación divina de la esencia de Dios. Aquí Dios, a través de los símbolos, nos revela su esencia divina. Y tercero, que no está muy marcado en este capítulo, pero también podemos ver que aquí este capítulo presenta a la iglesia de Cristo dentro del plan de Dios. Es un estudio que podríamos andarlo mucho más profundo para poder ver estos 3 puntos, pero los 2 primeros puntos están plenamente marcados y lo vamos a ver. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día en el capítulo 26. Vamos a orar un momento al Señor. Usted ahí incline su rostro para que Dios nos ayude a poder entender lo que Dios nos va a enseñar hoy día. Amado Dios, en primer lugar, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Te adoramos, Dios eterno, porque usted es nuestro Dios. Te damos honra y gloria solamente a ti, amado Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder escudriñar tu palabra, de poder descubrirte a ti, mi buen Jesús, a través de este estudio, a través de los objetos, de los elementos que usted mandó a construir para el tabernáculo.
Gracias por el estudio. Señor, te pido tu ayuda, que este estudio sea de mucha bendición para mi vida y para mis hermanos que van a escuchar este estudio. Señor, gracias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y también de inmediato vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Pero, ¿sabe, hermano? Vamos a leer solamente algunos versículos, porque todo este capítulo nos dice acerca de la construcción de las cortinas del tabernáculo y nos da diferentes medidas, y es muy difícil entender cuando nosotros no estamos familiarizados con la medida del codo. Pero aquí está todo relacionado y medido en codos. Vamos a ver también que cuesta entender. Entonces vamos a leer solo unos par de versículos, y lo que yo me quiero centrar, que usted pueda entender, como dice el título de este capítulo, el tabernáculo. Quiero hablar solamente del tabernáculo, y solamente va a ser una parte, porque el tiempo no da para más, porque cada elemento da realmente para un estudio de 1 hora mínimo, cada elemento, hermano, porque es tan hermoso poder escudriñar y ver lo que simboliza, lo que esconde, lo que quiere revelarse a través de estas cosas. Así que yo me voy a centrar en el tabernáculo, pero le vamos a dar lectura a la palabra del Señor como de costumbre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Asimismo, lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina, y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Vamos al versículo 14. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Hasta ahí. Se da cuenta que habla de muchas medidas y la forma de cómo vamos a unir estas cortinas. Y es muy difícil, y lo siento, no poder estar en la iglesia y poder proyectar un PowerPoint y mostrar todo esto con figuras, que es mucho más fácil entenderlo. Pero vamos a tratar de explicar a menos lo del tabernáculo y lo que significa también estas cortinas. También vamos a hablar de ello. Para empezar, hermano, yo sé que usted lo sabe lo que es el tabernáculo, pero para aquellos hermanos nuevos, aquellos que no se han introducido en este tema, ¿qué es el tabernáculo? ¿Qué significa? ¿Qué es el tabernáculo para nosotros? ¿O qué es lo que es el tabernáculo? Teníamos que partir diciendo que el tabernáculo es una morada que Dios mismo se mandó a construir a través de Moisés para poder habitar en medio de su pueblo. En estudios pasados veíamos que el propósito del tabernáculo Dios lo hizo para tener comunión con su pueblo. Bueno, esta es una morada donde Dios quiere habitar ahora, y para poder tener comunión con su pueblo. Y también podríamos decir que es una obra majestuosa de arquitectura de Dios. Eso es el tabernáculo, porque Él lo diseñó, Él lo mandó a hacer, y no dejó nada al azar. Simplemente Él hizo como le ordenó a Moisés. O sea, esto fue una obra que Él le mostró a Moisés cómo debía hacerlo. Versículo 30 de este capítulo dice, mire: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. O sea, que le fue mostrado el tabernáculo a Moisés para que él lo hiciera.
y posteriormente simplemente pues Dios le entregó las medidas. Pero el diseño ya Moisés se lo había mostrado a Dios. Y según, hermanos, según estudiosos, eruditos, dicen que este tabernáculo está en el cielo. Está en el cielo y que le fue mostrado a Moisés, que Dios le mostró el tabernáculo que está en el cielo para que Moisés lo hiciera tal cual. Y también dicen los estudiosos que cuando Dios le entregó los mandamientos a Moisés, cuando bajó después de 40 días ahí en el monte Sinaí, no solamente bajó con las tablas de la ley y todos los mandamientos y los estatutos, también traía las medidas del tabernáculo y todas las instrucciones de los utensilios del tabernáculo. Y es muy, muy lógico pensar así, porque si Dios le dio instrucciones sobre las leyes, también es probable que todo esto, la Biblia no lo dice, pero lo haya traído Moisés, todas estas medidas que Dios le dio, las haya traído anotadas también. Ahora, ¿cómo se construyó este tabernáculo en pleno desierto donde no hay nada? Lo único que se encuentra y lo que se encuentra más próximo es las acacias, las maderas de acacia, esos árboles que nacen ahí en el Medio Oriente. ¿Cómo se construyó este tabernáculo? Nuestro hermano Carlos veía en el capítulo anterior que Dios pidió ofrendas para construir el tabernáculo. Pero la Biblia aquí nos dice que el tabernáculo se construyó con corazones voluntarios. Así se construyó el tabernáculo. Echémosle una miradita a lo que dice la palabra del Señor, Éxodo 35, 20 en adelante. Mire lo que dice. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así, hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas, zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todo lo presentaban ofrenda oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata, de bronce, traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra de servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de onice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Todo el tabernáculo se construyó a base de un corazón voluntario. Así se hizo el tabernáculo. Pero hermano, aquí vemos que todo el pueblo dio tanto y de corazón y de voluntad que lo traían, todo traían esto para construir el tabernáculo. Y aquí lo hermoso que esto era voluntario. Esto nos muestra que Dios no obliga a nadie. Dios a nadie obliga a hacer cosas. Dios quiere y le agrada que nosotros hagamos cosas de nuestro corazón, que nazca de nuestro amor hacia Él y que podamos hacer las cosas por amor, que no hagamos las cosas por cumplir. Estos hermanos hebreos hicieron todo de corazón. Pero sabe una cosa, también aquí en la obra del tabernáculo, también intervino el Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo, también no se podría haber hecho esta obra maravillosa, que
también nos dice la palabra. Mire, ¿y cómo intervino? Este mismo capítulo 36, 35 que estamos leyendo, veamos el versículo 30. Mire lo que dice. 35:30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Fíjese, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, ¿en qué? En sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. ¿Para qué lo llenó del Espíritu de Dios? Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar así, él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, y en lino fino, y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. También el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, también llenó a estas personas con sabiduría para que pudieran hacer este trabajo del tabernáculo. Se da cuenta cómo intervino también el Espíritu Santo en la morada de Dios. Ahora, cuando Dios manda construir esta morada en el desierto, habíamos dicho que el propósito de Dios era para tener una comunión con su pueblo, ¿cierto? Ahora, esto también, hermano, esto también es un reflejo de la comunión que Dios quiere tener con el pecador cuando el hombre se arrepiente. ¿Sabe? La Biblia dice que cuando una persona acepta a Cristo y se arrepiente, la Escritura dice que viene a ser morada. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. También hace morada en nosotros. ¿Ya? El Espíritu Santo hace morada en nosotros, y cuando hace morada en nosotros, que pasamos a ser nosotros el templo donde mora el Espíritu Santo de Dios. Se da cuenta que así como Dios se mandó a hacer una morada para tener comunión con su pueblo, también ahora en nosotros Dios hace una morada, pero una morada espiritual, para que podamos tener comunión con Él a través de su Hijo Jesucristo. Qué interesante, qué importante es todo esto, cómo se va relacionando. Entonces, pero también la Biblia dice que cuando Él viene y hace morada en nosotros, esto no es que se trate de que solamente que por voluntad propia podamos querer ser salvos y aceptar a Cristo. También es muy cierto, hermano, que cuando el pecador se arrepiente y tiene voluntad para recibir a Cristo, esto no le sería posible sin la ayuda del Espíritu Santo. Tal como lo hizo en el tabernáculo, la ayuda del Espíritu Santo, también el pecador necesita de la ayuda del Espíritu Santo para poder recibir a Cristo, poder ser salvo. ¿Sabe por qué es necesaria la ayuda del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, nos dice la palabra, es Él, es el único, es Él, el Espíritu Santo, el que convence de qué? Convence de pecado. ¿Qué más convence? De maldad. ¿Y de qué más? De juicio. El Espíritu Santo es el que obra y convence al pecador de estas tres cosas, de pecado, de maldad y de juicio. Por eso, sin la ayuda del Espíritu Santo, tampoco nosotros podríamos aceptar al Señor. Esto lo dice la Escritura. Entonces, ahora viendo todo esto, hermano, entendemos que todo lo que hacemos para el Señor, todo lo que hagamos en la obra del Señor, debe hacerse de un corazón voluntarioso. Debe hacerse del corazón lleno de amor hacia Dios. Eso es lo que Dios quería y eso es lo que Dios quiere, que nosotros le amemos y que hagamos las cosas simplemente por amor. No por cumplir, como dije, no porque hay que hacerlo, sino que nosotros ahora podemos hacer y trabajar para el Señor porque ahora amamos a Dios, porque tenemos ese amor, hace que nuestro corazón sea un corazón voluntarioso para trabajar.
tal como lo hizo en, lo hizo con el tabernáculo. Qué hermoso es ver esto, hermano, cómo vamos viendo cómo se va desarrollando este tabernáculo. Ahora veamos, hermano, lo que, lo que se usaron, los metales que se usaron, que dice la Biblia, lo que se ofrendó voluntariamente para este tabernáculo. Sabemos que de los metales que se ofrendó fue oro, fue plata y fue bronce. Y sabe, hermano, cuánto ofrendaron el pueblo judío para construir este tabernáculo. Se calcula, mire hermano, se calcula que ellos dieron 1.400 kilos de oro, 4.300 kilos de plata y 3.400 kilos de bronce. Eso fue lo que se ocupó, eso fue lo que se calcula hoy en día, lo que se ocupó en la construcción del tabernáculo. Tengamos presente que muchas cosas fueron bañadas en oro, revestidas de oro, cosas hechas de puro oro, y muchas otras cosas, la madera fue revestida en oro. Entonces, imagínense, 1.400 kilos de oro, 4.300 kilos de plata, 3.400 kilos de bronce. ¿Se imagina el valor de esta ofrenda? ¿Cuánto costaría hoy en día esta ofrenda? Es una fortuna, hermano. Es una fortuna tremenda lo que dieron de su propia voluntad. Todo esto que dieron para la construcción. Y no solamente dieron esto, porque dice que todo el pueblo daba, los que tenían más, los que tenían menos. También los que tenían menos daban pieles de animales, daban madera de acacia, también traían piedras preciosas. ¿Ya? Dice la escritura que los príncipes llevaban piedras preciosas, el onice, la piedra más preciosa y más cara, lo llevaban. Y también hubieron ofrendas de aceite, de especies aromáticas. Entonces todo el mundo podía dar para el tabernáculo. Y dieron tanto, hermano, que la palabra dice la que Moisés tuvo en un momento que decir, basta, no traigan más ofrenda, porque con lo que tenemos es suficiente. Porque la gente traía y traía voluntariamente para construir el tabernáculo. Qué maravilloso, qué corazón más dadivoso era en aquel momento de los judíos. ¿Ya? Ahora, veamos las medidas que tenía el tabernáculo. Y estas medidas, hermano, salen en codos. Y veíamos que un codo, más o menos, es de la punta del dedo hasta la punta del codo, son 45 centímetros. Ese es un codo, dependiendo del porte del hombre, porque había otras medidas que eran de 50 centímetros, entre 45 y 50 centímetros es lo que mide un codo. Pero si nosotros lo llevamos a metros, vamos a ver que este tabernáculo tenía un largo de 45 metros de largo y un ancho de 22,5 metros y un alto del cerco de 2 metros 25, o sea que era muy difícil poder mirar de afuera hacia adentro, hacia el atrio, hacia el tabernáculo mismo. Más o menos, esto era lo que es el tabernáculo, hermano. Mire, yo les voy a mostrar aquí como no tenemos un power, pero así era más o menos, podemos ver lo que es la construcción del tabernáculo y cómo era el tabernáculo que se construyó en pleno desierto. Ahí podemos ver también una columna de madera de acacia que en su parte principal, en la punta, está cubierta con plata y abajo en su base está con bronce. Y todo esto, hermano, todo esto tiene un tremendo significado. Véalo bien. Lo primero que vemos ahí dentro de este cerco está el atrio. Y en el atrio podemos ver dos elementos que vamos a hablar de ello también. Todo esto, así era más o menos lo que se construyó para el tabernáculo en pleno desierto. Y el cerco, hermano, este cerco estaba sostenido con pilares, con los que vemos ahí, pilares de acacia que estaban cubiertos con plata y con bronce en su base en la tierra.
Y todo esto tiene un significado, como le dije. ¿Sabes por qué? Porque la plata nos habla de la gracia. La acacia, esta madera de acacia, nuestro hermano Carlos también lo mencionó, simboliza la naturaleza. Recordemos que nuestro Señor Jesús tenía dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Aquí la acacia representa, nos está mostrando la naturaleza humana, porque el oro representa la naturaleza divina de Dios. Y vamos a ver que también se usó mucho oro. Y el bronce nos habla de juicio. Y vamos a verlo y vamos a estudiar también el bronce, el juicio que ocurría sobre el altar de bronce que estaba dentro del atrio o el patio. ¿Ya? El tabernáculo, mis amados hermanos, estaba dividido por tres secciones muy marcadas, muy notorias. Dentro de lo que yo le mostré estaba primeramente estaba el atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio ahí encontramos dos elementos, que estaba el altar de bronce y estaba la fuente de bronce o lavacro. ¿Ya? Eso es lo que se encontraba en el atrio. En el lugar santo, ahí encontramos más elementos. Está la mesa de los panes de la proposición, que solamente esos panes lo podía comer el sacerdote. Y esos panes se cambiaban una vez a la semana. Y solamente podía consumir esos panes el sacerdote que oficiaba. Está también ahí, en el lugar santo, el candelero de oro. Está ahí el altar del incienso. Estos tres elementos están en el lugar santo. Y cada sección está separada por una puerta, por cortina. Pero hablemos de puerta para que entendamos. Cada puerta eran cortinas que tienen diferentes colores que vamos a ir viendo. Y el lugar santísimo solamente había un solo elemento, que es el arca del pacto. ¿Y qué contenía esta arca del pacto? El lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote. El único que entraba al lugar santísimo era el sumo sacerdote, en este caso Aarón, que fue sumo sacerdote. Sus hijos eran sacerdotes, ellos podían estar solamente en el lugar santo. Pero el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. ¿Y qué es lo que contiene esta arca del pacto? Dijimos que contenía las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció, y también contenía maná, una fuente con maná. Todo eso contiene el arca. ¿Sabe, hermano? Y esto tiene mucho que ver, todos estos elementos tienen una representación muy hermosa y que tiene que ver con lo que falló el pueblo de Dios, los hebreos. ¿Sabe? La ley representa la palabra de Dios. La palabra de Dios. La vara representa autoridad. Y el maná nos representa la provisión de Dios. Y sabe, el pueblo de Dios falló en estas tres cosas. Se recuerda que el pueblo de Dios murmuró contra Dios. Eso lo representa la ley. Murmuró contra Dios cuando dijo: y Dios nos ha traído a este desierto para matarnos acá. Y murmuró contra Dios. Y recordemos que también el pueblo murmuró contra Moisés y contra Aarón. ¿Ya? Murmuró contra la autoridad de Dios, contra lo que simboliza la autoridad, porque Aarón tenía su vara como Moisés, y eso representaba autoridad, y el pueblo murmuró y no aceptó la autoridad de Dios. Se recuerda que hubo una rebelión, la rebelión de Coré. Bueno, esta vara florida representa eso, cuando algo así, cuando se rebelaron y dijeron que cualquiera podría ser también sacerdote como Aarón, y podía dirigir y tener una vara. Y cuando Dios le dijo: bueno, cada uno que ustedes pongan su vara, y la vara que reverdezca o florezca, esa es la autoridad que yo he elegido. Y fue la vara de Aarón que no solamente reverdeció, sino que floreció y dio fruto, dice. Entonces ahí
Eso simboliza también esa rebelión, el fallar contra la autoridad, murmurar, no querer la autoridad de Dios. Y el maná, ¿se acuerda cuando el pueblo añoraba las carnes, las ollas de carne en el desierto y añoraba comer todo lo que comía en Egipto? Y cuando Dios le trajo el maná, el pueblo pasó un tiempo y también regañó contra el maná de Dios, no se conformaba. Por eso también hay una representación muy hermosa de la provisión de Dios, que en estos tres elementos el pueblo de Dios falló en el desierto. Entonces todo esto también significa juicio, lo que es el bronce. Eso es más o menos, hermano, lo que estamos viendo respecto al pacto. Cada sección, como dije, está separada por una cortina. Y como veíamos y habíamos leído que cada cortina era de ciertos colores, hermano. Tenía que tener ciertos colores. El 26 nos dice: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino fino, torcido azul, púrpura y carmesí, lo harás con querubines de obra primorosa. Obra primorosa significa obra de excelencia, y no podía ser menos, era para Dios, tiene que ser todo con excelencia. Y el 26-36 nos dice: harás para la puerta del tabernáculo una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Sin 4 colores, ¿ya? Te está diciendo. Y que haga una obra de recamador, o sea, que sea obra de recamador significa un bordado sobresaliente, un bordado precioso, exclusivo. Eso es obra de recamador. Esta cortina que está a la entrada del tabernáculo para llegar al atrio estaba sostenida, hermano, por 5 columnas, y cada columna estaba cubierta con oro, ¿ya? Cubierta con oro. Eran de madera de acacia. Ahí reposaban estas cortinas para entrar al patio, la primera puerta, la única puerta que tenía el tabernáculo para entrar al patio. Y su base de cada columna era de bronce. Esto también tiene un tremendo simbolismo, hermano, porque el número 5 simboliza gracia, ¿ya? Y cada columna, hermano, cada columna revestida de oro, algunos dicen que esto representa a Jesucristo, porque es curioso que el nombre de Jesús tiene 5 letras, o sea que perfectamente cada letra del nombre de Jesús podía reposar sobre estas 5 columnas. Otros dicen que esto también representa a los 5 libros del Pentateuco. Es un estudio profundo que podríamos realizarlo y que no tenemos tiempo como para explicarlo, pero para que usted vaya más o menos haciéndose una idea y poder usted entusiasmarse y buscar también. Todo esto representa estas 5 columnas. Estas 5 columnas sostenían estas 4 cortinas que estaban ahí de colores. Y vamos a ver lo que representa cada color también, sosteniendo la entrada para entrar al tabernáculo. Y sabe lo que dice el salmista en el Salmo 84:10 con respecto a los atrios de este tabernáculo. Mire lo que dice Salmo 84:10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Así escribía el salmista. Mejor es un día en los atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe que cuando veíamos esto, yo me imaginaba lo que el salmista, lo que sentía, lo que decía y lo que quería decir con esto. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios.
simplemente estar dentro del atrio, a la puerta, en la segunda cortina que entraba al lugar santo. Eso él le llamaba al tabernáculo casa de Dios. Y él prefería estar allí que 1000 años fuera, un solo día, estar en la presencia ahí de Dios. Y aquí el salmista le dice que habitar en las moradas de maldad, que habitar en el desierto. Al desierto él le llama morada de maldad. Hoy día estas moradas de maldad podrían representar lo que es el mundo afuera, el mundo que está gobernado por Satanás, que también es el padre de la mentira y de la maldad. Está gobernada por esta maldad. Esto también nos está representando lo que podría ser hoy día el mundo, estar fuera y no estar en la iglesia sirviendo al Señor. Esto es lo que escribió, que me gustó mucho este Salmo 84:10, mejor, porque es mejor un día en tus atrios, en el patio, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué hermoso es esto. Pero sigamos viendo, hermanos, sigamos estudiando esta primera puerta. Dijimos que era de 5 columnas. Esto también tiene mucho significado, pero no lo vamos a dejar para más adelante. Esta primera puerta que poco a poco, ya se da cuenta, nos va revelando a nuestro Señor Jesucristo, nos va revelando a nuestro amado Señor Jesucristo. Y qué curioso, hermano, que para entrar al atrio y llegar al tabernáculo, había que pasar estas cortinas. ¿Y sabe lo que estaba frente de la entrada? Estaba la tribu de Judá. En todo esto que yo le mostré, alrededor del tabernáculo, se ubicaban, hermano, alrededor de este tabernáculo se ubicaban las 12 tribus de Israel. A un lado habían 3 tribus, al otro lado 3 más, en el frente 3 más y en la parte posterior estaban las otras 3, que hacían 12 tribus. Y qué curioso es ver que la que estaba a la entrada del tabernáculo era la tribu de Judá. Y sabe de dónde viene nuestro Señor Jesucristo. De la tribu de Judá, precisamente de la tribu de Judá. Y para entrar tenía que uno pasar obligatoriamente por la tribu de Judá. Y cada tribu agrupada en 3, ellos tenían un estandarte. Ya, aquí donde estaba este grupito, donde estaba la tribu de Judá, su estandarte era un león. En las otras tribus agrupadas también tenían un estandarte, podríamos decir, tal vez un estandarte como un estandarte de guerra, de combate. Otra tribu tenía, me parece, al hombre como su estandarte. Y otra, si no me equivoco, tenía el águila y la otra no recuerdo. Pero cada uno de estos grupitos tenía su estandarte y se ubicaban alrededor de este tabernáculo. Entonces, ahora vamos a ver, hermano, que esta primera puerta de estas 4 cortinas con 4 colores, que era, dijimos que tenía azul, púrpura, carmesí y lino fino. Y vamos a ver que estos también tiene una representación hermosa, los colores. El azul, ¿sabe lo que representa el azul? La cortina azul. En la escritura nosotros encontramos que el azul simboliza lo celestial, el cielo, lo eterno. Eso simboliza el azul, lo celestial. Y sabe, hermano, que todos estos colores tienen mucha relación con los 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver, mire, el azul significa celestial. ¿Y sabe lo que escribió Juan en su evangelio? Juan, cuando escribe el evangelio, él muestra a Cristo como Dios. Juan muestra en el evangelio a Cristo, lo muestra como Dios. Esto nos indica entonces que el color azul tiene mucho que ver con la procedencia, con el lugar de origen, porque ¿de dónde vino Cristo? Del cielo, del Padre,
del Padre Celestial. Entonces el azul nos está indicando algo maravilloso, que Cristo vino del cielo enviado por el Padre Celestial. Y el Evangelio de Juan presenta a Cristo como Dios. Ahora el color púrpura. El color púrpura representa la realeza. Y Mateo en su Evangelio presenta a Cristo como Rey. Entonces, por eso decía que esto está relacionado con los evangelios y cómo vamos descubriendo a través de la palabra todas estas cosas, colores, diseños, que todo tiene un sentido y maravilloso, hermano. Es maravilloso poder estudiar. Y como aquí Mateo presenta que él escribió para los judíos, presenta a Cristo como Rey, de este color de la realeza. Él presentó a Cristo como Rey, al Mesías prometido, al Mesías esperado, al Rey que iba a venir, al Rey de los judíos. Y Mateo lo presenta como Rey. ¿Ya? Entonces, qué importante es que esto lo presenta como Rey. Y ahora, el color carmesí. El color carmesí, eso nos representa y simboliza el sufrimiento, en rojo fuerte, un rojo color sangre. El carmesí representa el sufrimiento. ¿Ya? ¿Se da cuenta cómo va revelando los colores a Cristo que está escondido en esa cortina? Y sabe, hermano, esto representa todo el sufrimiento de Cristo durante su vida, este color carmesí. Y Marcos en su Evangelio escribió, que el Evangelio de Marcos fue escrito para los gentiles, él escribió y presentó a Cristo como el varón sufriente. En el tiempo cuando la iglesia estaba siendo perseguida, cuando eran, digamos, la persecución, había sufrimiento por la causa de Cristo, viene Marcos y presenta este evangelio y presenta a nuestro Señor Jesucristo como el varón sufriente, como el ejemplo que nosotros debemos mirar del sufrimiento y seguir adelante. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo a seguir. Así presenta Marcos a Cristo. Y por último tenemos el lino torcido. Esto representa la obra delicada. Y Lucas, que escribió para los griegos, sabe, él presentó a Cristo en su evangelio como el Cristo hombre. ¿Sabe, hermano? Que los griegos, ellos adoraban la figura humana. De ahí nacieron los Juegos Olímpicos, el atleta, el cuerpo bien ceñido, musculoso. Ellos eran adoradores del cuerpo. Pero viene Lucas, que según la Escritura dice que indagó diligentemente antes de escribir todas estas cosas, y viene y presenta a los griegos al hombre perfecto, al Cristo hombre, a ese hombre perfecto, al modelo a seguir. Entonces este lino torcido también en esta cortina está presentando aquí a Cristo, al hombre perfecto. Podemos ver entonces que todo esto, hermano, y solamente estamos en la entrada del tabernáculo, y hay una tremenda revelación que ya se está mostrando y que estamos viendo y que está mostrando a Cristo. Por eso yo decía que toda la Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo. El centro de toda la Escritura es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en la puerta de este tabernáculo ya hemos visto esto pequeño, recién empezando, y una tremenda revelación. Y sabe, hermano, lo que yo le mostraba aquí, estas tres secciones, aquí está más o menos así, mi hermano. La primera sección, la entrada, sería como el camino. La segunda sección, la segunda cortina, la segunda puerta, sería la verdad. Y en la tercera cortina, el lugar santísimo, es la vida. Y sabe, ¿quién dijo estas palabras? Aquí está, Juan 14:6. Jesús lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso lo dijo Jesús y está representada en estas tres secciones también. Y sabe que en Juan 19, Jesús dijo que Él era la puerta.
Esta puerta que yo le hablaba, que está representada con color y que cada color representa a nuestro Señor Jesucristo, nuestro mismo Señor Jesucristo lo dijo. Mire lo que dijo en Juan 19. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Este versículo, hermano, ha sido muy mal empleado, muy mal utilizado por la doctrina salvo siempre salvo. Con esto dicen que en este versículo quiere decir que una vez que Dios te perdonó, tú puedes volver a pecar y deslizarte, y como ya eres salvo, vas a ser salvo. Este versículo, hermano, se está refiriendo simplemente a lo que el tabernáculo santo, cuando dice, yo soy la puerta, se refiere a la puerta del tabernáculo, el que entrare por mí será salvo, y entrará y saldrá. ¿De qué está hablando? Entrar a la gracia y salir de la ley. De eso está hablando, que saldrá pero de la ley y entrará, en este caso, al atrio y saldrá de la ley. De eso habla este versículo. No está hablando de que de una vez siendo salvos somos siempre salvos. Este versículo habla de esto, de que entrará y saldrá. Quiere decir que entrará en el perdón, en el atrio y saldrá de la ley. Cuando uno viene en la gracia, viene, entra a la gracia y sale de la ley. Ese es el periodo que estamos viendo, hermano, por el tiempo ha pasado muy rápido y vamos a ver en estudios más después que podemos hablar de un solo elemento y hacer un tremendo estudio maravilloso. Pero aquí yo quise hablar solamente parte del tabernáculo y lo que es la parte de la entrada al tabernáculo. Así que hasta aquí ha llegado el estudio de hoy. Demos gracias a Dios, hermano, y que Dios les bendiga mucho cada uno de ustedes. El tiempo ha pasado volando. Que Dios les bendiga. Será hasta el próximo martes con el próximo capítulo con nuestro hermano Carlos. Muchas bendiciones, amados hermanos.